Hace mucho, mucho tiempo vivía en Dinamarca un rey llamado Hrothgar. Los ancianos de su país lo apreciaban y se inclinaban ante él de buen grado, y los jóvenes le obedecían e iban a la guerra en su nombre de buena gana, pues era un rey poderoso en la guerra y valeroso. Ningún enemigo podía hacerle frente, sino que él los derrotaba a todos, y de ellos tomaba gran botín. Así pues, este rey aseguraba la paz en su tierra y hacía crecer sus cada vez mayores riquezas. En su palacio se amontonaban los anillos y cadenas de oro, armaduras finamente labradas, ricas joyas que relucían como el sol. El rey Hrothgar contemplaba este gran tesoro y le daba vueltas a la cabeza. Un día, finalmente, dijo: «Me haré construir un gran salón. Será enorme y amplio, adornado por dentro y por fuera, con oro y marfil, con gemas y tallas. Su fama se extenderá por todo el mundo, y los hombres cantarán sobre él por siempre. Y cuando esté construido, convocaré a todos mis guerreros, jóvenes y viejos, y repartiré entre ellos el tesoro que tengo. Será un salón de fiestas y banquetes». El rey Hrothgar llamó a sus albañiles y les dio la orden de construir aquel salón. Así pues, comenzaron a trabajar y día tras día la obra iba avanzando, el edificio haciéndose más hermoso, hasta que finalmente estuvo terminado. Era imponente, grande y magnífico, y como estaba adornado con cuernos de ciervos, el rey Hrothgar lo llamó el Salón del Ciervo. Entonces, fiel a su palabra y muy contento con el trabajo de sus hombres, el rey Hrothgar celebró un gran banquete. A él acudieron sus guerreros jóvenes y mayores, a los que repartió el tesoro, dándole a cada uno anillos de oro. Y así en el salón se oían risas y canciones y mucho júbilo. Cada noche, cuando ya todo estaba oscuro en el exterior, los caballeros y guerreros se reunían en el salón para banquetearse. Y cuando el banquete terminaba y ya circulaba el vino, y el gran fuego rugía en la chimenea, y las llamas relucían y crujían formando extrañas sombras por los adornos de las paredes, el bardo tocaba su instrumento y cantaba. Entonces, desde el salón de muchas ventanas se podía ver la luz brillando con alegría. A lo lejos, en la sombría ciénaga y en el páramo, aún llegaba la luz, y el sonido de la música despertaba el profundo silencio de la noche. En el salón había luz y alegría, pero fuera había furia y odio, pues a lo lejos, en el páramo, vivía un malvado gigante llamado Grendel. Odiaba la alegría y la luz y constantemente estaba al acecho durante la noche, a ver qué fechoría podía hacer. Y ahora que noche tras noche oía la música del bardo y veía las iluminadas ventanas a través de la oscuridad, eso le acongojaba y la afligía. Este ogro era terrible de ver. Tenía el rostro lleno de espeso pelo negro y sus dientes eran largos y afilados, como los colmillos de un jabalí. Su enorme cuerpo y peludos brazos tenían la fuerza de 10 hombres. No llevaba armadura, pues su piel era más dura que cualquier cota de malla que hombre o gigante alguno pudiera fabricar. Sus uñas eran como acero y más afiladas que puñales, y en su costado llevaba colgando un gran morral en el que metía a cualquiera que atrapara para comérselo más tarde. Día tras día, este aterrador gigante se sentía cada vez más mortificado, pues para él era una tortura escuchar las risas y la alegría. Día tras día, la música del instrumento y las canciones del bardo lo enloquecían con envidioso odio. Y finalmente no pudo soportarlo más. Por tanto, una noche se encaminó hacia allí, a escondidas por las sombras, hasta el Salón del Ciervo, donde, una vez terminada la fiesta, los guerreros estaban durmiendo. Dormían plácidamente, con las armas y la armadura apartadas, pues no temían a ningún enemigo. Por tanto, le fue fácil al feroz y salvaje gigante atraparlos con sus ávidas garras. Sin demora mató a 30 de los más valerosos guerreros. Entonces, aullando de malévolo placer, se los llevó a su oscura guarida para devorarlos. Al alba, tremendo fue el luto en Dinamarca. Cuando salió el sol y ya brillaba en el desolado salón, y los estragos de Grendel eran evidentes, todos lloraron. Los gritos y lamentos se oyeron por todo el páramo, y aquello le alegró el corazón al malvado monstruo. Pero Hrothgar el poderoso estaba sentado en su trono, abatido y desconsolado. Él, tan valiente y fuerte en batalla,
ahora lloraba ante la pérdida de sus nobles. Con los ojos sumidos en lágrimas, miraba afligido y enfurecido por la ventana hacia el salvaje y amplio páramo, donde los pasos del monstruo seguían marcados de sangre, y entonces pensó en buscar a un paladín. Pero, ¿quién podría enfrentarse a un ogro? Solo de pensarlo, los más valientes se acobardaban. Tal batalla sería demasiado dura, demasiado horrible. Nadie podría soportarla. Al caer la noche, los guerreros, aún tristes, se echaron a descansar entre suspiros y llantos en el resplandeciente salón que hasta hacía poco había resonado de canciones y risas. Pero el ávido monstruo aún no estaba satisfecho. Su trabajo no estaba concluido todavía. A escondidas por el oscuro páramo fue una vez más hasta que llegó al Salón del Ciervo. De nuevo causó gran matanza entre los guerreros y se los llevó a su repugnante guarida. Y entonces hubo lamentos y terrible congoja entre los hombres. Aun así, nadie había tan valiente que se atreviera a enfrentarse y luchar a aquel demonio. Pero cada uno de ellos juraba que no volvería a dormir bajo el techo del Salón del Ciervo. Así, al anochecer, cada uno se marchó a su morada y el hermoso salón quedó vacío. De esta forma, Grendel, él solo, asoló a los daneses hasta que el salón, gran maravilla de los hombres, quedó abandonado y vacío. Durante 12 largos años fue así, pues ningún hombre se atrevía, salvo a la luz del sol, a entrar en él, y es que, en cuanto se extendían las sombras de la noche, Grendel era el amo y señor, y en aquel imponente salón, en lo más oscuro de la noche, él celebraba sus horribles banquetes. Sin embargo, el ogro no se atrevía a acercarse al trono, el magníficamente labrado asiento del pueblo danés, donde el rey Hrothgar se sentaba y desde donde hacía regalos a su gente. Solo ahí Grendel no se acercaba. Había algo sagrado y puro, ante lo cual el malvado monstruo se atemorizaba. Así, por 12 largos años, Grendel luchó contra Hrothgar y los daneses, merodeaba por el neblinoso páramo, aguardaba en la oscuridad, matando a jóvenes y mayores. Muchas fueron sus fechorías, muchos horribles crímenes cometió, y los poderosos guerreros, valerosos contra enemigos mortales, se veían impotentes ante él. Afligido en su corazón, Hrothgar se sentaba entre sus consejeros. Ninguno de ellos sabía cómo aconsejarle o consolarle. Ninguno sabía cómo salvar sus tierras del ogro malvado. Entonces los bardos hicieron canciones tristes y a lo largo y ancho de Dinamarca cantaban sobre las matanzas de Grendel. Cantaban cómo, año tras año, se libraban batallas entre el noble rey y el infame ogro. Ocurrió que, al otro lado del mar de la lejana Götaland, se cantaban ya las canciones sobre Grendel y su furia, y llegaron hasta los oídos de Beowulf el Gauta. Y Beowulf, cuando oyó sobre los actos de Grendel, gritó que él cruzaría por el hundoso mar y se presentaría ante Hrothgar, el valeroso rey, ya que necesitaba hombres que le ayudaran. Beowulf era poderoso en la guerra, fuerte entre los hombres. De todos los nobles de los Gautas, ninguno era tan imponente como él. Además, le era muy querido a Hygelac, el rey de los Gautas, pues eran parientes y buenos compañeros. Y a causa del cariño que le tenían, muchos le rogaron que permaneciera en casa, pero otros, conocedores de su bravura, le animaron a emprender su misión. Beowulf estaba ávido de aventuras, por lo que tomó consigo a 15 guerreros y buenos camaradas, embarcó y ordenó al capitán que zarpara hacia Dinamarca. Entonces, como un pájaro que planea gracias al viento sobre las olas, la nave emprendió su camino. Durante 2 días los guerreros navegaron por el azul mar, hasta que finalmente llegaron a Dinamarca y echaron el ancla a los pies de las escarpadas montañas de aquella lejana costa. Allí desembarcaron y los guerreros agradecieron al dios del mar que el viaje hubiera sido tan corto y sin contratiempos. Pero, al levantar la vista, vieron al guardián de la costa. Su deber era vigilar los acantilados y asegurarse bien de que ningún enemigo desembarcara sin permiso. Ahora, mientras los guerreros desembarcaban en la costa, el guardián vio los rayos del sol reflejados en sus espadas, escudos y cotas de malla. ¿Qué hombres son estos y de dónde vendrán?, se preguntó para sí y se montó en su caballo y cabalgó hacia ellos. Blandiendo su luenga lanza en lo alto, gritó, aún avanzando hacia ellos: «¿Quiénes sois, que venís ataviados de cotas de mallas y armados con espada y lanza? ¿De dónde viene este soberbio navío por entre las olas?
Largo tiempo he vigilado y guardado esta costa, para que ningún enemigo llegara a Dinamarca sin enterarnos, y aun así nunca había visto aparecer a guerreros abiertamente, como vosotros, y nunca había visto a un guerrero más noble que al que parece ser vuestro caudillo. No, el esplendor de su armadura, tal belleza y gracia, nunca las había visto. Pero, extranjeros, viajeros del mar, debo saber de dónde venís antes de que os podáis adentrar. De lo contrario, no podéis pasar, no sea que vengáis como espías y enemigos de Dinamarca. Más os vale decírmelo de inmediato. Entonces Beowulf le respondió: «Somos del pueblo de los Gautas, nobles del rey Hygelac. Venimos en son de paz para encontrarnos con tu señor, el rey Hrothgar, el poderoso caudillo. Venimos con un mensaje de amistad para el famoso señor de los daneses. No tenemos nada que ocultar. Tú sabes si es verdad o no, pero hemos oído que entre vosotros los daneses hay un terrible y malvado enemigo, aborrecedor del coraje, que acecha de forma terrible en la oscuridad de la noche, causando gran matanza y aflicción. Por tanto, he venido para socorrer al noble rey Hrothgar en su necesidad». Intrépido y audaz, mirando al grupo de belicosos guerreros, el centinela, sentado en lo alto de su caballo, le respondió en cuanto Beowulf hubo terminado de hablar: «Venís como amigos, oh portadores de armas. Seguidme, pues, y yo os llevaré ante el rey. También daré orden a mis hombres de que vigilen vuestra nave en la costa hasta que regreséis». Lo siguieron, ávidos de batalla, ávidos de ver el celebérrimo Salón del Ciervo. Mientras marchaban, sus yelmos recubiertos de oro, sus cotas de malla de acero, sus espadas tachonadas de joyas reflejaban los rayos del sol, y el traqueteo de las armas y armaduras resonaba en el aire. Caminaron a prisa, hasta que el centinela hizo frenar al caballo. «Ahí», dijo señalando hacia adelante, «ahí está el gran Salón del Ciervo. Ya no es necesario que siga acompañándoos, no tiene pérdida. En cuanto a mí, volveré al mar para seguir vigilando la llegada de enemigos». Entonces se fue a todo galope, mientras los gautas seguían caminando hasta que llegaron al Salón del Ciervo. Allí, agotados por el largo camino por el que habían llegado, bajaron los escudos y, apoyando las lanzas en la pared, se sentaron en el banco que había ante la gran puerta. Y mientras estaban allí descansando, llegó ante ellos un orgulloso guerrero. «¿De dónde venís con estos tremendos escudos?», preguntó. «¿De dónde venís con estas grises cotas de malla, estos relucientes yelmos y poderosas lanzas?». «Soy el heraldo y sirviente de Hrothgar, ese es quien os pregunta. Nunca he visto a unos extranjeros más imponentes, unos hombres más decorosos. Me imagino que no venís huyendo asustados y acongojados de algún enemigo. Más bien parecería que venís con orgullo y audacia a visitar a Hrothgar». Entonces respondió Beowulf: «Yo soy Beowulf, y somos los nobles de Hygelac. A tu señor, el poderoso Hrothgar, le daremos las noticias de nuestro recado si se digna recibirnos». El mensajero hizo una gran reverencia, pues sabía bien que Beowulf era un poderoso príncipe. «Le preguntaré a mi señor, el rey», dijo, «si podéis acudir ante él, y entonces os traeré de inmediato su respuesta». Tras decir eso, se marchó y fue ante Hrothgar allá donde estaba, sentado entre sus condes. El rey estaba ya viejo y lleno de canas, y se sentaba entre sus sabios consejeros, encorvado de la pena, pues ninguno de todos ellos era lo suficientemente poderoso como para librar la tierra del ogro. «Mi señor», dijo el heraldo y se arrodilló ante el rey, «desde el otro lado del mar han venido unos caballeros extranjeros. Solicitan reunirse contigo. Estos hijos de la guerra llaman a su líder Beowulf. No les niegues tu presencia, oh rey, sino ofréceles benévola respuesta, pues por el resplandor de sus armas diría que son merecedores de gran honor. El príncipe que envía tales guerreros hasta aquí ha de ser bien grandioso». «Beowulf», gritó Hrothgar, «lo conocí cuando aún era un muchacho. A su padre y su madre los conocía, ciertamente ha venido en busca de un amigo. Y he oído de él que es muy renombrado en la guerra y que tiene la fuerza de 30 hombres en el agarre de su mano. Alabo al cielo por haberlo enviado aquí para librarnos del horror de Grendel. Corre y dile que vengan todos. Recibiré a todos sus hombres juntos. Diles que son bienvenidos en la tierra de los daneses». El hombre hizo una reverencia y fue hacia la puerta del salón, donde habló con Beowulf y sus guerreros. «Mi señor»,
el rey me ordena decir que ya sabe de tu rango y fama. ¡Oh, magnánimos hombres del otro lado del mar! Sois bienvenidos en su presencia. Ahora podéis ir a hablar con él, con todos vuestros atuendos guerreros y con los yelmos en la cabeza. Pero dejad los escudos, las lanzas y las mortíferas espadas aquí, hasta que termine vuestra conversación. Entonces Beowulf y sus guerreros se levantaron. Algunos fueron con él al salón, y los demás se quedaron fuera para guardar escudos y armas. Los caballeros entraron al salón del ciervo, hasta que estuvieron ante el gran trono donde estaba sentado el anciano rey. «¡Saludos, Hrothgar!», gritó Beowulf. «Soy amigo y pariente de Hygelac. Aunque soy aún joven, he llevado a cabo reseñables hazañas. A mis oídos, hasta Götaland, han llegado las historias del terrible Grendel. Los marineros dicen que el gran salón del ciervo, tan hermoso y bien construido, queda abandonado y desierto en cuanto cae la noche, por las asechanzas del maldito gigante. Y mientras escuchábamos estas historias, mis amigos me animaron a venir ante ti, pues conocen mi fuerza. Ellos mismos habían visto cómo yo sometía a mis enemigos. A 5 monstruos he subyugado, a monstruos marinos he aniquilado entre las olas, muchas ofensas he vengado, reduciendo así a los opresores. Y ahora lucharé contra Grendel, contra el ogro batallaré yo solo. Por tanto, un favor te pido, noble rey. No te niegues, pues hasta aquí vengo desde muy lejos. Te ruego que únicamente yo, en compañía solo de mis camaradas, liberemos el salón del ciervo. Me han dicho que Grendel no teme a las armas, pues su piel es como una armadura de acero. Por tanto, no haré uso de la espada o el escudo, sino que lucharé con solo mis manos y el uno contra el otro pugnaremos por la victoria. Y quien el Señor de la vida quiera que venza, a ese otorgará la victoria. Si vence Grendel, entonces devorará sin temor a mis compañeros gautas, mis nobles condes, tal y como previamente ha devorado a tus guerreros. Entonces no tendrás que enterrarme, pues el solitario páramo será mi tumba. Allá donde lleva el sangriento rastro de huellas del ogro, allí nos devorará con avidez a mis hombres y a mí. Pero, si muero, envíale a Hygelac mi cota de malla, pues no hay una igual en todo el mundo. Eso es lo único que pido». Beowulf se quedó en silencio, y Hrothgar, el anciano rey, le respondió: «Oh, amigo Beowulf, has venido en nuestra búsqueda para ayudarnos. Aun así, siento el dolor y la aflicción de tener que contarle a cualquiera la vergüenza, las terribles fechorías que Grendel ha impuesto en su furia contra mí. Mira, mi tropa, mi hueste, ha quedado reducida. Ha sido Grendel el que lo ha hecho. En sus asechanzas se ha llevado a mis hombres y ahora me quedan pocos guerreros. Muy a menudo, con las copas rojas de vino, mis caballeros han jurado que aguardarían la llegada de Grendel para enfrentársele espada en mano, y cuando llegaba la noche se quedaban en el salón, pero a la mañana, cuando despuntaba el alba, mi hermoso hogar estaba rojo de sangre, y por ello debo llorar la muerte de más valerosos caballeros y cada vez me quedan menos nobles. Pero ahora siéntate a comer con gozo, para asegurarte de que la victoria será tuya». Así los gautas se sentaron en el gran salón del ciervo y se banquetearon con los daneses. El hidromiel circulaba, el bardo cantaba gestas de amor y batalla, y había gran alegría y muchas risas en todo el salón. Entre toda la gozosa compañía que se banqueteaba en el salón del ciervo, uno de ellos tenía la cara triste y el corazón irritado. Se trataba de un caballero llamado Hunferth. Estaba sentado cerca de Hrothgar con envidiosa cólera, pues no podía soportar que ningún caballero en todo el mundo gozara de mayor fama que él mismo. Las alabanzas a Beowulf le carcomían, y finalmente habló con desdeñosas palabras. «¿Eres ese Beowulf que compitió con Breca en una carrera a nado en el ancho mar? ¿Eres tú el que, junto a Breca, por simple vanidad, nadó por el mar y arriesgó temerariamente su vida en las profundidades? Se decía que nadie, ni amigo ni enemigo, podía disuadirte de aquella insensatez. Era invierno y las olas rompían con ruidosa furia. Aun así, una semana entera estuvisteis los dos en las aguas. Él te derrotó nadando, pues era más poderoso. Entonces a la mañana el mar lo llevó a la costa. Desde allí se marchó a su propia tierra, donde era señor de una nación, un pueblo y mucha riqueza. Sí, en aquella competición no fuiste el mejor. Ahora, aunque él es tan esplendoroso en la guerra, espero una peor derrota para ti, si te atreves a aguardar aquí a la llegada de Grendel».
«Amigo Humphrey», dijo Beowulf con tranquilidad, «has hablado mucho de Breca y de nuestra competición. Ahora yo te contaré la verdad del asunto. Con razón afirmo tener la mayor fuerza en el mar y más habilidad que cualquier otro hombre entre las olas. Breca y yo, cuando éramos niños, hablábamos mucho de ello y juramos que, cuando creciéramos, arriesgaríamos nuestras vidas en el mar. Y justo eso hicimos. Mientras nadábamos entre las olas, agarrábamos nuestras espadas desnudas en la mano. Aquello era necesario para defendernos de los cetáceos. Breca no era más veloz que yo en el agua. Por mucho que se esforzaba, no podía sobrepasarme. Y así, durante 5 noches nadamos en el mar. Entonces se levantó una tremenda tempestad y nos separó. Feroces y frías eran las olas, oscura y terrible la noche. El viento del norte soplaba contra nosotros hasta que el océano bullía con furiosa cólera. Entonces también despertó la ira de los monstruos marinos. Me alegré en ese momento de llevar mi cota de malla adornada de oro y confiable, pues un monstruo moteado me atrapó fuerte entre sus bestiales garras y me llevó hasta las profundidades del mar. Pero batallé con él y mi brillante espada se tiñó de la sangre de aquel monstruo. Así me libré aquella vez. Aun así, aunque había matado a uno, a mi alrededor se arremolinaban muchos otros temibles enemigos. Pero hice buen uso de mi querida espada, no les dejé gozar su banquete. No pudieron sentarse en el fondo del mar a engullirme, no. Antes, a la mañana, acabé con ellos con la espada y terminaron entre las algas en la costa, arrojados por las olas. Y desde entonces no han vuelto a molestar a los marineros entre las enormes olas. Sí, en aquella competición maté a 9 monstruos marinos. Nunca he oído de una lucha más feroz en la noche bajo las estrellas. Nunca he oído de un hombre más apurado entre las olas. Aun así, escapé. Y cuando el sol de la mañana salió sobre el mar, las olas me arrojaron a la costa de Finlandia, agotado y exhausto de mi travesía. Nunca he oído decir que tú, Humphrey, exhibieras semejante maestría con la espada. No, ni tampoco Breca, ni ninguno de vosotros. Vosotros no habéis llevado a cabo tales hazañas. Pero ciertamente no quiero vanagloriarme. Aun así te digo, Humphrey, que Grendel, el malvado monstruo, nunca habría cometido tantas atrocidades contra tu rey, que nunca habría traído tal vergüenza a este hermoso salón si tú hubieras sido tan experimentado en batalla como te jactas de ser. Sí, él tiene comprobado que no tiene nada que temer contra el supuesto coraje de los daneses. Por ello lucha y mata y se banquetea como le place. No espera batalla a manos de los daneses, pero yo, un gauta, le daré guerra larga y feroz, y tras eso el vencedor se quedará con el salón del ciervo. Cuando Beowulf terminó de hablar, hubo un grito de todos los nobles y condes. El salón resonó con el ruido de las armaduras y las fuertes voces de los daneses alabando al héroe. Pero Humphrey, avergonzado, se quedó callado. Entonces desde su alcoba llegó Wealhtheow, la reina de Hrothgar, majestuosa y alta y muy hermosa, vestida con ricos ropajes ceñidos de oro. Llevaba una corona en la cabeza y joyas brillantes en el cuello. En la mano llevaba un gran cáliz de oro adornado con gemas. Primero se acercó al rey Hrothgar para darle la copa. «¡Saludos!», gritó. «Que disfrutes la bebida y el banquete, siempre gozosos a tu gente». Y Hrothgar bebió, alegre en su corazón, contento pensando en el mañana. Entonces por todo el salón se movía Wealhtheow, hablando graciosamente, ofreciendo a todo guerrero, joven y mayor, vino de la copa dorada. Finalmente, cortés y hermosa, se acercó la reina a Beowulf. Con amabilidad Wealhtheow sonrió al señor Gauta extendiéndole la copa. «Doy gracias al Todopoderoso de que estés entre nosotros», dijo. «Has venido, noble conde, para traernos consuelo y librarnos de nuestras penas». El feroz guerrero se inclinó ante la hermosa reina mientras tomaba la copa de vino. Sintió inflamarse por dentro el júbilo de la batalla y habló en voz alta. «Lo juré cuando me hice a la mar, mientras estaba entre mis compañeros en la nave. Juré que yo solo llevaría a cabo la hazaña, o que caería muerto ante el monstruo. Como conde he de cumplir mi palabra, o aquí, en el salón del ciervo, he de esperar el día de mi muerte». La reina se quedó satisfecha con las orgullosas palabras del señor Gauta, y de esa forma siguió yendo por todo el salón hasta que regresó al trono y allí se sentó junto al rey. Entonces volvió al salón el sonido de las risas y la alegría.
Los bardos cantaban y los condes estuvieron contando sus hazañas hasta que las sombras del anochecer se adueñaron del salón. Entonces todos se levantaron. El sonido de la música y la risa se apagó. Era la hora de marcharse. Tras las despedidas, los hombres se despidieron unos de otros sin saber cómo se presentaría la mañana, pero todos sabían que esperaba una batalla a los que permanecieran en el gran salón. Con graves palabras, Hrothgar se despidió de Beowulf. «Te deseo buena suerte», dijo. «Te encomiendo el salón del pueblo danés. Nunca antes lo había dejado en manos de otro. Ahora protégelo valerosamente. Recuerda tu fama, muestra tu gran valor y guárdate del malhechor. Si lo derrotas, no habrá nada que puedas desear que no te conceda, mientras esté a mi alcance». Entonces Hrothgar y su grupo de guerreros y nobles se marcharon del salón y Beowulf se quedó junto a sus compañeros para protegerlo. Las camas estaban dispuestas junto a las paredes y Beowulf se preparó para la batalla de una forma peculiar. Su cota de malla, firmemente forjada con brillantes anillos de acero, la echó a un lado. Se quitó el casco de la cabeza y junto a su espada y escudo y toda su panoplia se lo dio a un sirviente para que lo custodiara. Y así, completamente desarmado, cubierto solo con su abrigo de seda, habló orgullosamente. «En la guerra no creo ser peor que Grendel. Por tanto, no con la espada lo mandaré al otro mundo, aunque eso sería fácil. No de esa forma le quitaré la vida, pues él no está versado en el uso de las armas. Por tanto, sin ellas habremos de luchar los dos esta noche, y el Dios Todopoderoso concederá la victoria a quien considere el mejor». Tras hablar de esta forma, Beowulf puso la cabeza en la almohada y a su alrededor sus guerreros hicieron lo propio. Ninguno de ellos contaba con volver a ver su propia tierra, pues habían escuchado de la terrible muerte de tantos y tantos daneses en el Salón del Ciervo. Poco esperaban poder escapar aquella muerte. Aun así, no tardaron en quedarse dormidos. Todos los que estaban allí para vigilar el salón dormían, todos menos uno. Solo Beowulf, vigilante y a la espera del enemigo, anhelaba con impaciencia la inminente batalla. Ahora todos dormían, excepto Beowulf. Entonces, de entre la tenebrosa niebla que cubría el páramo, salió el monstruo. Entró directo al salón, aguijoneado con terrible cólera. Reventó los pernos y barrotes con apenas un golpe y al momento se plantó en medio del salón. En la oscuridad, los ojos de Grendel centelleaban como llamas. Se reía a carcajadas como un demonio salvaje mientras contemplaba a los guerreros dormidos. Esa noche sí que le aguardaba un tremendo banquete, y antes de que llegara la luz del día no tenía intención de dejar a ninguno de ellos con vida. Con esos pensamientos seguía riéndose bien fuerte. Beowulf, vigilante e enfurecido, seguía conteniendo su cólera. Aguardó para ver cómo se disponía a atacar el monstruo y no tuvo que esperar mucho. Al momento, Grendel agarró a uno de los guerreros dormidos. Antes de que el desgraciado pudiera despertar, ya lo había partido en dos. Con avidez, Grendel se bebió la sangre, le rompió los huesos y así engulló aquel horrible aperitivo. De nuevo, el monstruo fue a echar mano para continuar su banquete, pero Beowulf, subiéndosele al hombro, le agarró la mano y de esta forma tenía al monstruo. Entonces el terrible gigante mostró su cólera y su dolor. Nunca antes había tenido que vérselas con semejante agarre. Se retorció y forcejeó en vano. Su furia se encendía cada vez más, pero también su temor. Quería huir y encaminarse a su guarida con sus compañeros, pero, aunque su fuerza era enorme, no fue capaz de soltarse del poderoso agarre. Beowulf entonces no se olvidó de su promesa de derrotar al despiadado gigante, por lo que se puso en pie, agarrando al ogro aún más firmemente. Terrible fue la lucha en la oscuridad. De mil maneras trató el ogro de liberarse, pero no era capaz de soltarse de los poderosos dedos del héroe. El ruido de la batalla era como el de los truenos. El hermoso salón resonaba y temblaba ante los gritos de rabia del demonio y parecía que las paredes se iban a derrumbar de un momento a otro. El vino de las copas se derramaba por el suelo, los bancos, recubiertos de oro, quedaban arrancados de su lugar. Los daneses estaban atemorizados y asombrados, pues a lo largo y ancho se oía el estruendo, y el rey temblaba en su castillo y los esclavos en sus chozas. Los caballeros de Beowulf se despertaron, se levantaron, desenvainaron sus afiladas espadas y se sumaron a la batalla.
Lucharon valerosamente por su señor, su gran líder, pero, aunque daban tajos a diestro y siniestro, era en vano. La piel de Grendel era tan dura que ni la más afilada espada forjada del acero más duro podía traspasarla. Tampoco las hachas de guerra podían hacerle mella, pues un encantamiento lo protegía. No, por ninguna de esas honorables armas le llegaría la muerte al infame ogro. Cada vez más alto resonaba el fragor de la batalla, más feroz y salvaje la lucha, más aguda la furia de los combatientes. Pero finalmente la lucha terminó. Se rompieron los tendones y los huesos del hombro de Grendel, y entonces el ogro se liberó y huyó, herido mortalmente, abandonando su propio brazo en las poderosas manos de Beowulf. Llorando, Grendel huyó por el neblinoso páramo hasta que alcanzó su guarida en el lago de los dragones acuáticos y allí se metió. Las oscuras olas lo envolvieron y se hundió hacia su hogar. Fuertes fueron los cantos de triunfo en el Salón del Ciervo, y grande el regocijo, pues Beowulf había cumplido su palabra. Había liberado el Salón del Ogro. En adelante los daneses podrían dormir tranquilos allí dentro. Los gautas se regocijaron y sobre la entrada del salón, en señal de su triunfo, Beowulf clavó la mano, el brazo y el hombro de Grendel. Entonces, cuando se hizo de día y las noticias hubieron llegado a todo el país, hubo mucha alegría entre los daneses. Por todas partes cantidad de guerreros acudieron cabalgando al salón para contemplar aquel milagro. Iban también por el páramo rastreando las sangrientas pisadas de Grendel hasta que llegaron al lago de los dragones acuáticos. Allí vieron el agua bullir y humear, oscurecida por la venenosa sangre del ogro. Entonces volvieron con gozo en el corazón para alabar al héroe. «De norte a sur», gritaban, «por todos los mares de todo el mundo no hay nadie tan valeroso como él, nadie más digno de honor». Galopaban bajo la alegre luz del sol, y por todas partes los músicos tocaban y cantaban las imponentes hazañas del héroe gauta, alabándolo por encima de los antiguos héroes. Todo el país se llenaba de música y alegría. Entonces, desde su alcoba llegó el anciano rey, vestido con sus preciosos mantos. Tras él iba su tesorero, que administraba su oro, y una gran tropa de guerreros. Con él caminaba la reina, también espléndida, con ropas de púrpura y oro, mientras multitud de preciosas mujeres la seguían. Iban por la pradera salpicada de flores, majestuosas y hermosas, hasta que llegaron ante el salón. Mientras Hrothgar subía por las escaleras, miraba el tejado de oro que reflejaba los rayos del sol. Miraba también la mano y el brazo de Grendel. Increíble fue su gozo y alegría. Entonces el rey se volvió hacia su gente allí reunida. «Por esto démosle todos de inmediato gracias al Omnipotente», gritó. «¡Qué penas y pesares me ha causado Grendel! Cuando vi mi salón manchado de sangre, cuando vi a mis sabios afligidos, con el espíritu quebrantado, ya no tenía esperanzas. Creí que nunca en esta vida tendría la venganza por todos los valientes héroes que he perdido. Pero entonces, en medio de la oscura aflicción, llegó este joven guerrero, poderoso en batalla, y ha cumplido la hazaña que toda nuestra sabiduría no fue capaz de llevar a cabo». Entonces, volviéndose hacia Beowulf, el rey extendió las manos y gritó: «Ahora, oh Beowulf, el más grande de los guerreros, te amaré como a un hijo por siempre. Cualquier cosa que me pidas te la concederé si está en mi mano. Muy a menudo en el pasado he dado grandes recompensas por hazañas mucho menores. He regado de tesoros y honor a caballeros menos valerosos que tú, menos poderosos en la guerra. Pero tú, por tus gestas, te has labrado gran renombre que nunca será olvidado». Entonces Beowulf, con orgullo pero con humildad, respondió: «El placer de llevar a cabo esta hazaña ha sido mío. Con alegría en el corazón nos enfrentamos al monstruo, pero ojalá tú mismo hubieras visto al ogro entre los tesoros del salón. Pensé atarlo, pero se escapó de entre mis manos. Aun así me dejó su mano y brazo y hombro. Sin duda ahora yace muerto, y no volverá a causar problemas». Los héroes se sentían dichosos mientras Beowulf hablaba, pero Hunferth se mordía el labio en silencio. Ya no tenía ganas de burlarse del héroe o presumir de sus propias habilidades. La vergüenza lo dejó mudo. Y así por todo el día la multitud iba y venía ante la puerta del Salón del Ciervo. Enormemente se maravillaban todos al contemplar la horrible mano del ogro. Las uñas eran como acero, los dedos como puñales,
y la piel era tan dura que ninguna espada, por muy bien forjada que estuviera, podía atravesarla. Era, en efecto, algo asombroso. Mientras la gente iba y venía maravillada y alabando las habilidades de quien había derrotado al monstruo, los hombres y las mujeres iban corriendo de aquí para allá para engalanar el salón. Muchos de los labrados y adornos de joyas estaban rotos por el atroz combate que había tenido lugar. Solo el techo estaba en buen estado. Así se colgaron en las paredes hermosos tapices resplandecientes con oro y colores, se colocaron banderas de seda y bordados en los bancos, hasta que todo el salón volvió a su antiguo esplendor. Entonces llegó el rey con todos sus caballeros y nobles al gran banquete que se preparó. Nunca hubo uno más espléndido. El salón del ciervo estaba a rebosar de amigos, risas y gozo por todas partes. Entonces, cuando el banquete terminó, Hrothgar le dio a Beowulf generosos presentes. Le dio una espléndida bandera ricamente cosida con oro, un yelmo y una cota de malla, y una espada con la empuñadura de oro labrado. 8 magníficos caballos también llevaron ante el salón. Los arneses eran todos de oro, y uno de ellos tenía la silla bellamente decorada y finamente adornada con plata. Era la silla en la que el mismo Hrothgar cabalgaba la batalla. Todo esto le dio el rey a Beowulf, y muchas otras riquezas también. E igualmente a sus compañeros, a los poderosos héroes que estaban con su señor, les dio grandes tesoros de espadas y oro. Asimismo, por el hombre al que Grendel había matado, Hrothgar ordenó que se pagara su correspondiente parte en oro. Entonces, cuando terminó la ceremonia de los regalos, el bardo tomó su instrumento y cantó sobre el amor y la batalla y valerosas hazañas de héroes. Cuando terminó la música, volvió a oírse el alboroto de las risas y la diversión. Por todo el salón había coperos llevando vino en vasijas maravillosamente labradas. Entonces llegó de nuevo la reina Wealhtheow, cubierta en sus espléndidas ropas, con la corona de oro en la cabeza y con una copa de oro en la mano. Se fue para el rey y se sentó junto a él y sus hijos, y Beowulf a su lado. «Toma esta copa, mi amado señor», dijo, «y disfruta. Por fin gozas de la paz. El salón del ciervo ha quedado liberado del monstruo». Entonces se volvió hacia Beowulf con la copa en la mano y con amistosas palabras. A sus pies colocó un rico vestido con brazaletes y un collar de finísimo oro. «Toma este collar, querido Beowulf», dijo, «y este manto. Ojalá disfrutes de una larga vida para llevarlo siempre. Una gran hazaña has llevado a cabo esta noche, que será recordada por siglos. Más allá de los mares se hablará de ti. Acepta mi agradecimiento y sé amigo de mis hijos». Entonces la reina volvió a su sitio y se sentó junto al rey. De nuevo sonaron canciones y risas por todo el salón, hasta que cayeron las sombras de la noche. Entonces el rey y Beowulf se levantaron y se marcharon a descansar, cada uno a su habitación. Pero los señores daneses, como habían hecho a menudo hacía tanto tiempo, dispusieron sus camas y almohadas en el suelo del gran salón, pues ahora el ogro estaba muerto y no le temían. Junto al cabecero de su cama, cada uno puso su escudo. Sobre el banco de al lado, su yelmo, su espada y su lanza y cota de malla. Entonces cada uno se acostaba para descansar seguro y feliz, pues no estaba muerto ya el gigante. Ya no había necesidad de vigilar y temer. Así, el silencio y la oscuridad se adueñaron del salón y todos los hombres se entregaron al sueño. Pero fuera, en el amplio páramo, a lo lejos, en el lago de los dragones acuáticos, había alguien que no dormía, sino que se consumía entre lamentos. Sobre el cuerpo muerto de Grendel lloraba su madre, deseosa de venganza. Terrible de ver era esta bruja acuática, era casi tan terrorífica como su malvado hijo, y en cuanto la oscuridad se apoderó de la región, salió y fue a escondidas por el páramo hasta el salón del ciervo. Llegó ante la puerta, y entonces se metió entre los guerreros dormidos, ávida de matanza. Hubo gran miedo y confusión. Un grito salvaje resonó por todo el salón, y todos saltaron de la cama para coger su espada y su escudo. Entonces la bruja acuática, viéndose descubierta, huyó a toda prisa. No tenía intención de enfrentarse a espadas y lanzas, pero, antes de marcharse, estiró la mano y agarró a un guerrero, y sujetándolo fuerte, se lo llevó consigo al páramo. Y aunque quería huir cuanto antes, aún así se tomó su tiempo para coger la mano de Grendel y llevársela a su oscura guarida. Tremenda fue la congoja en el salón,
pues el guerrero que la bruja acuática se había llevado era un querido compañero del rey, el más apreciado de todos los nobles de Hrothgar. Cuando fueron los mensajeros corriendo a toda prisa ante el anciano rey con las terribles noticias, se quedó lleno de pena y furia. Su alegría por la muerte de Grendel había cedido a la congoja por la pérdida de su amigo. «¡Ay! Ojalá Beowulf hubiera estado allí», gimió. Entonces el pensamiento de todos estaba en Beowulf. Fueron a toda prisa a buscarlo, y él, despertado de repente, fue con sus compañeros perplejos ante el rey, donde él los aguardaba. El sol no había salido aún, y todo el salón estaba sumido en la oscuridad cuando Beowulf y sus hombres llegaron, rompiendo el silencio con el resonar de sus armas y armadura. «Rey, mi señor», dijo Beowulf acercándose al trono, «¿no ha transcurrido la noche en paz y tranquilidad? ¿Ha ocurrido alguna desgracia, que tus mensajeros me llaman tan temprano?» Hrothgar se apoyó la cabeza en la mano y suspiró. «No hables de paz y tranquilidad», gimió. «Han vuelto las tribulaciones a los daneses. Mi querido compañero ha muerto, mi amigo y consejero. Anoche mataste a Grendel, pero alguien ha venido para vengarle, su mismísima madre. Ella es la que se ha llevado a mi querido compañero para matarlo y devorarlo en su guarida. A una milla escasa de aquí está aquel lúgubre lago. Sombríos árboles lo cubren y nadie conoce su profundidad, pues nadie se atreve a ir a aquel lóbrego lugar. Pero, si tú te atreves, búscalo y líbrame de esta bruja acuática. Venga allí la muerte de mi amigo, y con tesoros y oro te recompensaré». Y entonces, abrumado por la pena, Hrothgar dejó de hablar. «No te aflijas, oh rey», respondió Beowulf. «Más vale vengar a un amigo que llorar por él. A todos nosotros ha de llegarnos la muerte, y ha de alegrarse aquel que ejerció la justicia mientras vivió. Levanta, oh rey, y muéstranos aprisa el rastro de la madre de Grendel. Te prometo que no escapará. Tan solo aguanta este día, es lo único que te pido». Entonces se levantó el anciano rey. «¡Alabados sean los dioses!», gritó, «que me han enviado a este hombre». Aprisa dio órdenes de traer caballos y montar, y cabalgó junto a Beowulf. Tras ellos iba una gran hilera de guerreros a través del páramo, siguiendo el rastro de la bruja acuática hasta su morada. Por rocosos desfiladeros y solitarios caminos por el turbio páramo iban, siguiendo siempre el rastro ensangrentado del enemigo. Finalmente llegaron al lugar donde los sombríos árboles se levantaban entre las turbulentas y rojizas aguas. Allí al lado estaba la cabeza del guerrero danés, el querido amigo de Hrothgar, y al verla los caballeros volvieron a llenarse de aflicción. En las oscuras aguas nadaban dragones marinos, muchos tipos de serpientes y feroces gusanos. Pero cuando vieron al grupo de daneses y oyeron el resonar de su cuerno de guerra, huyeron sumergiéndose en las profundidades. Pero antes de desaparecer, Beowulf sacó su arco y disparó a uno de ellos. Entonces, a toda prisa, con lanzas y ganchos los guerreros lo sacaron a tierra, y observaban maravillados a aquel monstruo tendido muerto en el suelo. Entonces Beowulf volvió a prepararse para la batalla. Llevaba su confiable armadura de acero y sobre la cabeza su yelmo maravillosamente forjado que ninguna espada podía dañar. Cuando Beowulf estaba preparado, Hunferth se le acercó. En la mano llevaba una espada antigua y famosa llamada Hrunting. El filo estaba impregnado de veneno y endurecido en sangre. Nunca antes había fallado al guerrero que la llevara a la batalla. A muchas valerosas hazañas había contribuido. Y ahora Hunferth, recordando sus antiguas burlas a Beowulf y avergonzado por ello, le llevó la famosa espada al héroe Gauta. El propio Hunferth no se atrevía a arriesgar su vida entre las olas para llevar a cabo la gesta, y de esa forma perdió para siempre la fama. Pero ahora estaba deseoso de ayudar a Beowulf, y el Gauta, que ya había olvidado las burlas de Hunferth, aceptó la espada de buen grado. Entonces Beowulf se volvió al rey Hrothgar y dijo: «Estoy preparado, oh rey, para este viaje. Simplemente permíteme recordarte lo que ya hemos hablado. Si en esta misión en tu nombre pierdo la vida, ayuda tú a mis hombres y envíale los tesoros que me has dado a mi rey, Hygelac. Entonces, viendo ese oro, él sabrá que yo luché valerosamente. Y a Hunferth te ruego que le entregues la curiosa espada que me entregaste entre tus regalos, pues es un buen guerrero. Con su Hrunting venceré esta batalla o moriré».
Entonces, sin esperar respuesta, Beowulf se zambulló en el oscuro lago y desapareció de la vista de todos. Beowulf se zambulló y se hundía cada vez más en el agua, y le parecía que estuvo todo un día buceando antes de alcanzar el final de aquel oscuro lago. Pero en cuanto había tocado el agua, la terrible bruja acuática ya sabía, por el movimiento de las olas, que un mortal iba de camino. Por tanto, se preparó para atraparlo en sus horribles garras. En cuanto Beowulf llegó al fondo, lo agarraron unos dedos largos y afilados que lo aplastaban y apretaban, pero su cota de malla era tan fuerte y robusta que la bruja acuática no podía herirle. Entonces, viendo que no podía causarle daño tan fácilmente como había esperado, se lo llevó a su guarida, y Beowulf había caído en sus garras tan rápido que ni siquiera le había dado tiempo a desenvainar su espada. Mientras la bruja acuática se llevaba a Beowulf, unos extraños monstruos marinos los seguían. Eran bestias con terribles colmillos, brillantes escamas y afiladas aletas. Con todo ello atacaban al héroe tan ferozmente que destrozaron la armadura, pero él estaba intacto. Finalmente, la bruja acuática llegó a una gran cueva. Allí no había agua, sino que ardía un fuego con una extraña llama que iluminaba todo el lóbrego lugar. Entonces, junto a la pálida luz del fuego, Beowulf vio que era la madre de Grendel, la bruja acuática, quien lo tenía agarrado, y supo que había llegado el momento de luchar. Con un gran esfuerzo logró liberarse. Entonces, sacando la espada Hrunting que le había dado Hunferth, dio grandes estocadas. Pero todo su esfuerzo era en vano. Hrunting, tan célebre en tantas batallas, era inútil contra la bruja acuática. El guerrero no podía herirla. Entonces, enfurecido, Beowulf tiró al suelo la brillante espada. Ya no podía depender de más armas que sus manos para aquella pelea. Agarrando a la bruja por los hombros, la tiró, pero ella forcejeaba ferozmente. Entonces hubo una tremenda batalla en aquel lugar tenebroso, en las profundidades bajo las aguas, y no podía esperar ayuda alguna. Duramente lucharon el fuerte guerrero y la funesta bruja. Tan poderosa era que finalmente lo tumbó en el suelo y le hincó una rodilla en el pecho. Sacó un puñal. Por fin vengaría a su hijo, su único hijo. El puñal brillaba y lo fue a clavar una vez y luego otra. Y entonces habría llegado la hora de Beowulf si su armadura no hubiera estado forjada de tan robusto acero, pero no podía atravesarla arma alguna. Las puñaladas de la bruja eran todas en vano, y Beowulf logró volver a ponerse en pie. Y ahora, entre las muchas armas que había colgadas en las paredes, Beowulf vio una espada enorme. Parecía hecha por gigantes. Tenía la hoja afilada y brillante, con la empuñadura de resplandeciente oro. Aprisa, Beowulf agarró la imponente arma y ahora, luchando por su propia vida, daba feroces mandobles y atacaba con furia. La bruja cayó al suelo, y de la ensangrentada hoja prendió de repente una llama, y toda la cueva se iluminó. Beowulf miró a su alrededor con gran curiosidad. Muerta a sus pies estaba la bruja acuática, y en un banco yacía el cuerpo de Grendel. Entonces Beowulf se dispuso a llevarse consigo algún trofeo. Blandiendo de nuevo la enorme espada, le cortó la cabeza al ogro. Mientras tanto, muy arriba, Hrothgar y sus hombres y todos los compañeros de Beowulf estaban sentados y tratando de ver qué pasaba, y cuando Beowulf le cortó la cabeza a Grendel, vieron las olas teñidas de sangre. Entonces los ancianos negaron con la cabeza y hablaron entre sí con tristeza del valeroso campeón que había ido solo bajo las terribles aguas, pues ahora que vieron las olas teñidas de sangre, ya no tenían esperanzas de que fuera a volver. Y es que ellos creían que aquellas rojas aguas reflejaban la victoria de la bruja, que había despedazado a Beowulf. Así, conforme pasaban las horas y Beowulf no regresaba, Hrothgar finalmente se levantó y él y todos sus guerreros se encaminaron con tristeza a casa. Ya no esperaban volver a ver al héroe. Pero los compañeros de Beowulf no estaban dispuestos a marcharse. Tristes en su corazón, permanecieron sentados mirando el agua, deseando, pero casi sin esperanza, volver a ver a su señor. Y en las profundidades de las oscuras olas ocurrió algo extraño. Cuando Beowulf decapitó a Grendel, la enorme espada comenzó a derretirse más rápido que el hielo, hasta que no quedó más que la empuñadura de oro que Beowulf tenía en la mano. Tal era el veneno de la sangre del ogro.
Beowulf contempló maravillado aquel milagro. Entonces se apresuró a huir. Todo a su alrededor estaba lleno de tesoros. El oro y las gemas reflejaban la luz del fuego. Pero de todo ello, Beowulf no tomó nada más que la empuñadura de la espada con la que había matado a la bruja acuática. La espada de Hunferth, Hrunting, se la colgó del tahalí, y entonces, con la horrenda cabeza de Grendel en la mano, buceó por las aguas, que ahora eran puras y claras, pues el poder del ogro ya no las contaminaba. Durante largo tiempo, Beowulf nadó hacia arriba, pero finalmente alcanzó la superficie y salió a tierra. Entonces, a su alrededor, llenos de alegría, se arremolinaron sus nobles. Le soltaron a prisa el yelmo y la cota de malla y se alegraron al ver que no había sufrido ninguna herida. Entonces regresaron contentos al Salón del Ciervo. Iban cargando con la horrible cabeza de Grendel, que era tan grande y pesada que tenían que llevarla entre 4. Aún así, la transportaban con alegría. Con orgullo los gautas marcharon, con Beowulf en medio, hasta que llegaron al Salón del Ciervo. Allí, cargando la horrorosa cabeza de Grendel, entraron y saludaron a Hrothgar. Grande fue el asombro del rey y de sus nobles al ver a Beowulf. Creían que nunca volverían a ver al osado guerrero. Por tanto, le dieron la bienvenida con mucha alegría y su regocijo se mezclaba con sorpresa e impresión al mirar la terrible cabeza. También la reina, que estaba sentada junto al rey, no pudo mirarla mucho tiempo, estremecida. Entonces, cuando se calmó un poco el alboroto inicial, habló Beowulf. «Mira, oh rey, te traemos estas ofrendas como muestra de la victoria. Del conflicto bajo el agua apenas logré escapar con vida. Si no me hubiera protegido el Omnipotente, nunca habría vuelto a ver y gozar la luz del sol. Aunque Hrunting es una espada buena y poderosa, en esta lucha no sirvió de nada. Por tanto, la tiré y luché con mis manos tan solo. Pero la bruja acuática era malvada y fuerte, y pocas esperanzas tenía yo de derrotarla, cuando, por casualidad, vi en las paredes de aquella lóbrega cueva una espada antigua y poderosa. De inmediato blandí aquella arma y con ella maté a mi terrible enemigo. Después divisé el cuerpo de Grendel que estaba allí y le corté la cabeza, que ahora te traigo. Pero mientras hacía justo eso, ¡ay!, ocurrió algo asombroso, y la hoja se derritió como el hielo al sol de verano. Tan venenosa es la sangre del ogro que solo la empuñadura fui capaz de traerme conmigo. Pero ahora, te lo prometo, de aquí en adelante tú y tus guerreros podréis dormir tranquilos en el Salón del Ciervo. Ya no habrá más demonios que os atormenten». Entonces Beowulf dio la empuñadura de oro al rey y él, cogiéndola, la contempló maravillado. Era sumamente antigua y labrada con increíble habilidad, un tesoro en sí misma. Quien hubiera forjado la espada inscribió en ella unas letras que contaban cómo la había fabricado en tiempos remotos cuando los gigantes caminaban por la tierra. El salón estaba en silencio mientras Hrothgar contemplaba aquella reliquia. Entonces, en medio del silencio, habló. «Tu gloria vuelve a ponerse de manifiesto, oh amigo Beowulf. Por todo el mundo se extiende ya tu fama. Aún así, te comportas humildemente, como un auténtico guerrero. Vuelvo a afirmar mi aprecio por ti y ruego que durante largo tiempo sigas siendo el orgullo de tu pueblo. Yo he reinado sobre mi gente medio siglo, y bajo el amplio cielo nunca hubo enemigo que me plantara cara. En mis fronteras siempre ha habido paz y alegría. Entonces, ¡ay!, tras la alegría vino la tristeza, y Grendel me declaró la guerra. Pero gracias al sempiterno continúo con vida para ver la horrorosa cabeza regada de sangre. Y ahora, belicoso Beowulf, toma asiento, disfruta del banquete, y cuando llegue el alba, tú y yo compartiremos muchos tesoros». Ante estas palabras, Beowulf se regocijó en su corazón y se fue para su asiento como el rey le había dicho. Y una vez más los daneses y los gautas se banquetearon juntos. El sol iba poniéndose y la oscuridad se cernía sobre la región. Entonces todos los cortesanos se levantaron y el rey se fue a su lecho. También a Beowulf le agradaba la idea de descansar, pues estaba agotado tras la larga lucha. Así pues, los sirvientes del rey, con toda honra y reverencia, lo llevaron a la estancia preparada para él. El salón y el palacio quedaron en silencio. La noche pasó hora tras hora y ningún enemigo interrumpió el sueño de los gautas y los daneses. Y cuando por la mañana el sol volvió a brillar, los gautas se levantaron, ávidos de volver a ver su tierra.
Beowulf entonces llamó a uno de sus nobles y le ordenó llevarle la famosa espada Hrunting de vuelta a Hunferth. Dio las gracias por ella y no soltó ningún reproche contra la fantástica arma. Entonces, impaciente por partir, con las armas listas, los gautas fueron a despedirse de Hrothgar. «Venimos a despedirnos antes de hacernos a la mar», dijo Beowulf, «pues hemos de regresar a nuestro rey Hygelac. Aquí hemos sido bien recibidos, nos has tratado bien. Si puedo hacer algo más en tu nombre, oh Hrothgar, estoy preparado. Si al otro lado del mar me entero de que han vuelto tus enemigos, traeré miles de guerreros en tu ayuda, pues bien sé que Hygelac, rey de los gautas, aunque es joven, me ayudará a luchar por ti y no negará a sus nobles». Con amables palabras el viejo rey dio las gracias al guerrero. Le dio ricos presentes de oro y gemas y una armadura espléndidamente labrada. Entonces lo mandó a ir a buscar a su gente, pero lo hizo llamar de nuevo. Mientras Hrothgar se despedía, le pasó los brazos por el cuello y le dio un beso. Entonces, mientras observaba al héroe marcharse por los verdes campos, se le llenaron los ojos de lágrimas. Para el rey era como si se hubiera despedido de un hijo. Con orgullo y felicidad, los gautas llegaron a la costa, donde el centinela que los había visto llegar el primer día seguía vigilando. Ahora, al verlos acercarse, cabalgó hacia ellos con amables palabras, pues ya conocía los relatos de las hazañas de Beowulf. Y así, finalmente, los gautas embarcaron en su nave, que seguía en la orilla donde lo habían dejado. Subieron todo el tesoro con que Hrothgar los había regado. Los caballos también subieron, colgaron los brillantes escudos a los lados y extendieron las velas. Entonces, de entre todo el tesoro, Beowulf eligió una espléndida espada y se la dio al hombre que había estado vigilando el barco para mantenerlo a salvo. Y él, con mucha alegría, se fue con sus demás compañeros y desde entonces fue tenido en gran consideración gracias a la espada que Beowulf le había regalado. Y por fin estaba todo listo. Cuando el último hombre subió a bordo, las velas empezaron a agitarse por el viento y a través de las olas empezó a navegar el barco. Por el mar fueron los gautas escuchando la canción del viento y las olas hasta que llegaron a la costa de sus queridas tierras. La nave por fin atracó. Con mucha alegría los guerreros saltaron a tierra y saludaron a sus familiares que les dieron la bienvenida. Beowulf mandó a sus sirvientes cargar el imponente tesoro, mientras él y sus compañeros se dirigían por la arenosa orilla al palacio de Hygelac. Aprisa entre ellos corrían los mensajeros con las noticias para el rey de que Beowulf, su querido compañero, había regresado sano y salvo. Indemne de la batalla había vuelto y estaba ya de camino al palacio. Con regocijo el rey recibió al héroe y muchas buenas palabras habló. Entonces mandó a Beowulf sentarse junto a él, mientras Hygd, su hermosa reina, llevaba el hidromiel por el salón. Hygelac estaba deseoso de oír todo lo que le había acaecido a su amigo. «Cuéntame», le dijo, «¿cómo te fue en el camino, querido Beowulf? ¿Cómo te fue desde que tomaste la repentina decisión de resolver el lejano conflicto? Desde entonces he tenido muchas preocupaciones. He llorado por ti, amigo mío, por miedo de lo que pudiera ocurrirte. Por ello, doy gracias hoy al Omnipotente, porque finalmente te veo sano y salvo». «No es un secreto, mi señor Hygelac», respondió Beowulf. «¿Cómo me enfrenté y derroté al ogro? Ningún otro como Grendel que pueda quedar en la tierra tendrá razón para alegrarse de lo que ocurrió en el enfrentamiento». Y entonces Beowulf le contó de principio a fin todas sus aventuras. Sentado junto al rey, le contó todo lo ocurrido a él y a sus compañeros desde el primer momento en que zarparon hacia Götaland. Le habló de la calurosa acogida del rey, de la pelea con Grendel y con la madre de Grendel, la terrible bruja acuática. Y finalmente le habló de todas las recompensas y agradecimientos que había recibido. Todo ello Hygelac lo escuchaba asombrado y gozoso, pues se alegraba de oír las grandes hazañas de su querido compañero. Cuando Beowulf hubo terminado de hablar, mandó a sus sirvientes que le llevaran el tesoro. Entonces, volviéndose al rey, habló de nuevo. «A ti, oh poderoso rey, te doy con alegría estas riquezas, pues todo mi gozo en la vida viene de ti. Excepto tú, oh Hygelac, pocos parientes tengo». Entonces le dio al rey una espléndida armadura, un yelmo y una espada, 4 corceles, todos con sus ricos arneses, y buena parte del tesoro también. A Hygd, la reina, Beowulf le dio el collar que Wealhtheow le había entregado.
También le dio 3 corceles negros con sus sillas y arneses de oro y plata. Y el rey, por su parte, le dio a Beowulf una espada de honor, un palacio y muchas tierras. De esta forma, el gran guerrero recibió mucha honra. Entonces, durante muchos años, Beowulf vivió dichoso y amado, pues aunque era fuerte y poderoso en batalla, era amable y gentil en la paz. No se deleitaba en la salvaje matanza, sino que se contenía en batalla como es deber del buen soldado. Efectivamente, Beowulf era tan gentil en la paz que en su juventud los grandes guerreros de los gautas lo habían despreciado, pero ahora que había demostrado que en combate su brazo era fuerte, pese a sus amables palabras en la paz, todos los hombres lo honraban. Y así, cuando ocurrió que Hygelac murió en batalla, igual que su hijo, el amplio reino de Götaland le fue entregado a Beowulf, y durante 50 años reinó en él, y sus súbditos lo amaban, y toda la región vivió en paz. Cuando habían pasado ya muchos años y durante mucho tiempo el reino había estado en paz y tranquilidad, llegó la congoja al pueblo de los gautas, y es que el mal los acechaba. Ocurrió que un esclavo, por culpa de sus fechorías, provocó la cólera de su amo, y cuando su señor lo iba a castigar, huyó aterrorizado. Mientras huía tembloroso para esconderse, por casualidad fue a dar a una gran cueva. Allí se ocultó el esclavo, feliz por el refugio, pero pronto tuvo motivo para temer mucho más que antes, pues en la oscuridad de la cueva vio a un terrorífico dragón dormido. Entonces, mientras el esclavo contemplaba asustado al impresionante monstruo, vio que estaba tumbado sobre un inmenso tesoro. Nunca antes había el hombre visto semejante cantidad de riquezas. Espadas y armaduras engastadas con oro, copas y vasijas de oro y plata con piedras preciosas, anillos y brazaletes estaban apilados en resplandecientes montones. Durante cientos de años este tesoro había estado allí sin que nadie lo supiera. Un gran rey lo había enterrado afligido por la muerte de sus guerreros. En su tierra había habido mucha guerra, hasta que sólo quedaba él de entre toda su gente. Entonces, en amargo pesar, reunió todos sus tesoros y los escondió en la cueva. «¡Toma, oh tierra!», gritó, «lo que los héroes no pueden quedarse. ¡Ay! Buenos y leales hombres lo obtuvieron antes de ti. Ahora una muerte guerrera se los ha llevado a todos. Ya no hay nadie para blandir la espada o recibir la copa. Ya no hay más gozo en el campo de batalla o en el palacio durante la paz. Así pues, aquí ha de languidecer el yelmo de oro, aquí ha de pudrirse la cota de malla y la copa de vino quedar vacía». Así lloró el afligido rey. Junto al tesoro estuvo sentado llorando día y noche hasta que la muerte se lo llevó a él también, y de toda su gente ya no quedó nadie. Así el tesoro había estado escondido y secreto durante años. Entonces ocurrió que un gran dragón, de centelleantes ojos y terrorífico, mientras volaba por la noche y merodeaba planeando fechorías, fue a dar con el oculto tesoro. Como todo el mundo sabe, los dragones adoran el oro. Así, para proteger sus riquezas recién descubiertas, no fuera que alguien quisiera robarlas, se echó sobre ellas y la cueva se hizo su morada. De esta forma, durante 300 años, estuvo allí regodeándose sobre su tesoro sin que nadie le molestara. Pero finalmente ocurrió que el esclavo fugitivo encontró el tesoro. Sus ojos se deslumbraban ante las brillantes joyas, y entre todo ello había una copa de oro maravillosamente labrada y adornada. «Si tan solo pudiera coger esa copa», se dijo el esclavo, «volveré con ella ante mi amo, y gracias al tesoro seguro que me perdonará». Así, mientras el dragón dormía, tembloroso y atemorizado el esclavo fue acercándose hacia el resplandeciente tesoro. Cuando ya estaba muy cerca, estiró la mano y cogió la copa. Entonces, con ella se fue corriendo ante su amo. Ocurrió entonces lo que el esclavo había supuesto. Gracias a aquella copa maravillosa, su amo le perdonó sus fechorías. Pero cuando el dragón se despertó, su furia era tremenda. Bien sabía que un hombre mortal había entrado en la cueva y le había robado. Estuvo olisqueando y buscando a su alrededor hasta que descubrió las huellas de su enemigo. Entonces se puso a buscar al hombre que, mientras él estaba dormido, le había hecho aquello. Enfurecido estuvo yendo de aquí para allá entre las pilas de tesoros. Por toda la cueva buscó en vano. Entonces salió y buscó fuera.
Por toda la colina estuvo buscando, pero no encontró a nadie, ni tampoco en todos los bosques de los alrededores había hombre alguno. De nuevo el dragón regresó, de nuevo buscó entre las pilas de tesoros su querida copa. No estaba por ninguna parte. Sin duda, alguien se la había llevado. Pero el dragón, tanto como adoraba el oro, adoraba la guerra. Así, totalmente encolerizado, se quedó emboscado en su guarida. A duras penas pudo esperar hasta el anochecer, tal era su cólera. Con fuego planeaba vengar la pérdida de su apreciada copa. Finalmente se puso el sol, para alegría del dragón. Entonces salió de la cueva exhalando fuego. Abriendo sus imponentes alas, voló por los aires hasta que llegó a los hogares de los hombres. Entonces, escupiendo fuego, incendió muchas casas. Por todas partes destruyó, hasta que las bellas casas de los hombres hubieron quedado reducidas a cenizas. Por aquí y por allí, por todas partes, a lo largo de toda la región voló, y por donde pasaba se llenaba todo de llamas. La destrucción del dragón se veía a lo lejos. Su maldad ya era conocida de norte a sur, de este a oeste. Todos los hombres sabían que el temible enemigo odiaba y buscaba la perdición del pueblo gauta. Entonces, tras obrar su fechoría y desolación durante toda la noche, el dragón regresó a su cueva secreta antes de que volviera a salir el sol. Tras él había dejado la región arrasada y asolada. El dragón no temía la venganza de los hombres, pues confiaba quedar protegido en su colina y su cueva secreta. Pero en eso se equivocaba. Pronto le llegaron al rey Beowulf las noticias del dragón y su matanza, y es que incluso su precioso palacio había quedado destruido. Ante sus ojos vio las llamas consumiendo sus tesoros. Incluso el trono de los gautas se fundió en medio del fuego. Entonces invadió gran aflicción al buen rey. Le quemaba el corazón en el pecho de cólera. El dragón había destruido por completo los hogares de su pueblo. Por ello, el rey deseaba castigarlo. Por tanto, Beowulf ordenó que le hicieran un gran escudo, todo de hierro. Sabía bien que un escudo de madera no podría ayudarle en esta ocasión. ¿Madera contra fuego? No, eso sería inútil. Su escudo debía ser todo de hierro. Demasiado orgulloso era Beowulf, el anciano rey, como para buscar a la bestia con un grupo de soldados. No de esa forma lo derrotaría. No temía por sí mismo, ni le asustaba el poder del dragón. Y es que, con su valor y habilidad, Beowulf había triunfado muchas veces. Había sido victorioso en muchas batallas desde aquel día en que, como un belicoso joven y victorioso guerrero, libró el Salón del Ciervo luchando con Grendel y los suyos. Y ahora, cuando el gran escudo de hierro estuvo preparado, eligió a 11 de sus mejores nobles y se fue en busca del dragón. Muy enfurecido estaba el viejo rey, deseoso de acabar con su enemigo. Esperaba además obtener el gran tesoro de oro que tenía guardado la bestia, pues ya Beowulf se había enterado de cómo había comenzado el conflicto, de cómo surgió la cólera del dragón que había causado tanto daño a su gente. Y la preciosa copa, la causa de la guerra, se la habían llevado a su presencia. Con el grupo de guerreros fue el esclavo que había robado la copa. Él había de ser quien los guiara hasta la cueva, pues solo él, de todos los hombres, conocía el camino hasta allí. Contra su voluntad cumplía aquella tarea, pero, cautivo y atado, lo obligaron a llevarlos por la llanura hasta la colina del dragón. Finalmente llegaron a la cueva, cerca de la costa. Allí, junto al sonido de las olas, estaba el feroz guardián del tesoro. Listo para la batalla estaba y terrible era. No era una batalla fácil la que aguardaba, por muy valeroso que fuera uno. Y ahora el rey Beowulf se sentó allí en una roca sobre el nivel del mar. Allí se despidió de sus nobles antes de comenzar el combate, pues ¿quién podría conocer el resultado y el vencedor de una lucha semejante? Beowulf estaba triste. Ahora era viejo, con canas en la cabeza y el rostro lleno de arrugas, pero su brazo seguía siendo tan poderoso como siempre. Aun así, algo por dentro le decía que la muerte no estaba lejos. Así pues, estuvo sentado en la roca despidiéndose de sus queridos compañeros. «En mi juventud», dijo el anciano rey, «participé en muchas batallas, y aún debo yo, como protector de mi pueblo, aun estando cargado de años, emprender una más. Y de nuevo obtendré gloria si el malvado destructor de mi tierra sale de su guarida». Con muchas amables palabras se despidió de cada uno de sus hombres, hablando con sus queridos compañeros por última vez.
No lucharía con mi espada o arma alguna contra el monstruo alado, dijo finalmente, si supiera de qué otra forma pudiera luchar con la bestia, como en su día luché con Grendel. Pero su fuego me imagino que será feroz y venenoso. Por tanto, me he puesto mi cota de malla y llevo este escudo todo de hierro. No daré ni un paso atrás del guardián del tesoro. Ahora ya basta de discursos. Estoy preparado para la lucha. Iré al encuentro del dragón. Esperad aquí en la colina, cubiertos por vuestras cotas de malla y las armas preparadas. Quedaos aquí hasta que veáis cuál de los dos sale victorioso del enfrentamiento. No es esta una misión para vosotros u otro hombre común. Solo yo puedo hacerlo. Solo yo he de ir contra el monstruo y actuar como un guerrero. Con coraje yo debo obtener el oro, o la mortal y feroz guerra habrá de arrebatarme a mí, vuestro señor, la vida. Entonces Beowulf se levantó. Con su resplandeciente armadura, su yelmo cubierto de oro en la cabeza y con el escudo en la mano, fue por los rocosos acantilados hasta la entrada de la caverna, fiándose de la fuerza de su brazo contra el feroz dragón. No era esta misión para un cobarde. Beowulf dejó a sus compañeros en la roca que sobresalía sobre el mar, y solo se metió hasta que vio un gran arco de piedra. Desde debajo del arco, desde fuera de la colina, fluía una corriente de ardiente fuego. De esta forma el dragón protegía su guarida, pues era imposible cruzar aquella barrera indemne. Así, al borde del ardiente río, Beowulf se quedó de pie y gritó enfurecido. La voz del rey resonó como un grito de guerra por toda la caverna. El dragón lo oyó y se le renovó el odio a los hombres, pues el guardián del tesoro conocía bien el sonido de la voz mortal. En esta ocasión no hubo pausa antes del fragor de la batalla. Primero, desde la caverna salió la exhalación de la bestia alada. La tierra tembló y un rugiente trueno resonó por los aires. El dragón, recubierto de escamas de muchos colores, estaba ahora deseoso de batalla, y conforme el terrible monstruo le iba al encuentro, Beowulf levantó su poderoso escudo y fue corriendo contra él. Ya el rey había desenvainado su espada. Era una antigua reliquia de su familia, de hoja afilada y reluciente. Muchas veces se había teñido de sangre, muchas veces había conseguido la gloria y la victoria. Pero antes de entablar combate, los poderosos enemigos se detuvieron. Los dos conocían el odio y mortal poder del otro. El rey, firme y atento, estaba en pie protegido por su escudo. El dragón, agazapándose como en una emboscada, lo esperaba. Entonces, de repente, el dragón se elevó y se lanzó contra el señor de los gautas. El héroe dio un tremendo tajo a la espeluznante bestia, pero la famosa espada era demasiado débil contra un enemigo semejante. También su escudo se mostró incapaz de protegerlo adecuadamente de la ferocidad del dragón. El golpe enfureció aún más al monstruo, que ahora escupía terribles ráfagas de fuego como si por todas partes estuvieran cayendo relámpagos. Beowulf ya no tenía esperanza de una victoria gloriosa. La espada le había fallado, la hoja se le había doblado y desgastado ante la escamosa piel de su enemigo. Nunca habría pensado que la célebre espada pudiera valerle de tan poco. Aun así, siguió luchando, dispuesto a perder la vida en tan buen combate. De nuevo la lucha se detuvo, y de nuevo el rey y el dragón la entablaron. El monstruo estaba lleno de coraje, el corazón le hervía con fuego. Beowulf estaba atrapado entre las llamas en medio de una gran necesidad. Aun así, de todos sus compañeros, ninguno se acercó a ayudarle. No, pues mientras observaban el combate, se acongojaron llenos de terror y huyeron cuanto pudieron a esconderse en los bosques. Solo uno de ellos se compadeció de su amo y se le afligía el corazón al observarlo. Wiglaf se llamaba este guerrero, y era pariente de Beowulf. Cuando vio a su señor sobrepasado en la batalla, recordó todos los favores que Beowulf le había hecho. Se acordó de todos los honores y la riqueza que tenía gracias a él. Entonces no pudo quedarse sin intervenir. Tomó el escudo y la lanza, pero antes de ir en auxilio de su rey, se dirigió a sus compañeros. «Cuando nuestro señor y rey nos dio espadas y armadura», gritó, «no prometimos seguirle en batalla en cualquier ocasión de necesidad. Cuando él, por su propia voluntad, nos eligió a nosotros para esta expedición, nos recordó nuestra fama. Dijo que sabía que éramos buenos y audaces guerreros. Y aunque efectivamente nuestro señor creía que podría hacer esto él solo, sin nosotros,
porque más que ningún otro hombre ha llevado él a cabo gloriosas y atrevidas hazañas, ahora ha llegado el día en que necesita fuerza y buenos guerreros. Vamos, vayamos con él. Ayudemos a nuestro caudillo, por muy terrible que sea el fuego. Sabe el cielo que preferiría que las llamas me abrasaran a mí que a mi rey. No me parece apropiado que regresemos a casa con nuestros escudos, a menos que primero derribemos al enemigo y defendamos la vida de nuestro rey. No, no es esa la costumbre de los gautas, que solo el rey haya de sufrir, que solo él haya de caer en batalla. Hemos de pagarle a nuestro señor los regalos que nos ha dado, y así lo haré yo, incluso si significa la muerte. Pero ninguno quería escuchar a Wiglaf, por lo que él solo se metió por entre el fuego y las llamaradas hasta llegar junto a su señor para ayudarle en la batalla. «Mi señor Beowulf», gritó, «sigue luchando como hiciste en tu juventud. Hace tiempo dijiste que no permitirías que tu grandeza menguara mientras estuvieras vivo. Defiende tú tu vida con todo tu poder. Yo te ayudaré cuanto pueda». Cuando el dragón oyó estas palabras, su furia se redobló. El malvado monstruo volvió a escupir fuego lleno de odio. Las llamas prendieron en el escudo de Wiglaf, pues era solo de madera. Ardió por completo y solo quedaba el mango de acero. Su cota de malla no era suficiente para proteger al joven guerrero del fuego del dragón, pero con valor siguió luchando, protegiéndose tras el escudo de Beowulf una vez que el suyo había quedado reducido a cenizas. Entonces el belicoso rey volvió a recordar sus antiguas glorias y de nuevo golpeó con la maravillosa espada la cabeza del monstruo. Pero esta vez la famosa espada Naegling se partió. Ahora sí que le había fallado a Beowulf, por muy bien forjada que hubiera sido hace tanto tiempo. Él sabía que no podía fiarse solo de las armas en batalla. La mano que había blandido la espada era poderosa. Y ahora, una tercera vez, el dragón se embraveció. Se echó sobre el rey y lo cogió entre sus afilados dientes. La sangre del héroe brotó y el rojizo líquido teñía su brillante armadura. Entonces, en la gran necesidad del rey, Wiglaf mostró habilidad y coraje. Sin preocuparse de las llamas de la terrible boca, atacó al dragón bajo el cuello. Se le quemó la mano por el fuego, pero la espada se hundió en el cuerpo del monstruo y desde ese momento las llamas empezaron a menguar. Los horrendos dientes se aflojaban y Beowulf, recuperándose rápidamente, sacó su mortífero puñal. Estaba muy afilado, y con él el héroe apuñaló al dragón justo en el centro. El enemigo había quedado derrotado y cayó muerto. Los dos guerreros habían destruido a la bestia alada. Para el rey fue un momento victorioso. Era la joya de la corona de todas sus hazañas. Entonces la herida que le había infligido el dragón comenzó a quemar e inflamarse. Beowulf se dio cuenta de que aquel maligno veneno le hervía en el corazón. Ya sabía que su fin estaba cerca. Se sentó, perdido en sus profundas cavilaciones, y se quedó mirando anonadado hacia la cueva. Por dentro tenía columnas y arcos de mampostería, obra de gigantes y enanos de los tiempos antiguos. Junto a él fue Wiglaf, su leal guerrero, y le lavó con agua la herida. Entonces habló Beowulf a pesar de su herida mortal, y sus palabras fueron sobre el final de su vida, pues sabía que sus días de alegría en este mundo habían terminado. Si hubiera tenido un hijo, a él le habría dejado mi armadura. 50 años he gobernado a este pueblo y no ha habido ningún rey de entre todas las naciones de los alrededores que se atreviera a enfrentarse a mí. He conocido penas y alegrías, pero a nadie he traicionado ni he hecho juramentos en falso. Por todo esto me regocijo, aunque ahora estoy herido mortalmente. Pero ahora, querido Wiglaf, ve rápido al botín que está repartido por toda la cueva. El dragón ha muerto, ahora yace sin vida y privado de su tesoro. Apresúrate, Wiglaf, pues querría ver las antiguas riquezas, el oro, las joyas, las curiosas gemas. Corre y tráelo aquí. Entonces, después de verlo, podré marcharme de esta vida contento y dejar el reino que durante tiempo he ostentado. Aprisa, Wiglaf obedeció a su señor. Descendió hacia la oscura cueva y allí se extendía ante él algo maravilloso de ver. Tesoro, joyas, objetos brillantes y oro, todo esparcido por el suelo. Por todas partes había portentosas vasijas de tiempos antiguos con adornos rotos. También había yelmos viejos y oxidados junto a brazaletes y collares habilidosamente labrados. En las paredes había colgadas banderas doradas. De una de ellas brillaba una luz que iluminaba toda la caverna, y todo estaba en silencio. No había señal de ningún guardián,
pues fuera estaba el dragón, durmiendo el sueño de los muertos. Aprisa, Wiglaf cargó con todo el tesoro que pudo. Tomó platos y copas, una enseña de oro y una espada sorprendentemente forjada. Volvió a toda prisa, pues no sabía si aún había de encontrar a su señor con vida allí donde lo había dejado. Y cuando Wiglaf volvió a donde estaba Beowulf, dejó caer los tesoros a sus pies. Pero se encontró a su señor en un profundo desvanecimiento. Una vez más el valeroso guerrero le lavó las heridas y el rostro exhausto, y de nuevo el rey volvió en sí. Entonces habló. «Por este tesoro doy gracias al Omnipotente. No en vano he entregado mi vida, pues será de gran utilidad para mi pueblo en su necesidad. Y ahora déjame, pues ya no puedo quedarme más en esta tierra. Diles a mis guerreros que han de levantar un túmulo en el punto rocoso que sobresale hacia el mar, alto como un monumento a mi pueblo. Que se alce hacia arriba, para que todo el que pase por allí en los gráciles barcos lo llamen el túmulo de Beowulf». Entonces el rey se quitó el collar de oro y se lo dio a Wiglaf, su joven noble y pariente. También le dio su yelmo adornado de oro, su anillo y su cota de malla, y le ordenó al guerrero que hiciera buen uso de ellos. «Eres el último de nuestro linaje», dijo. «El destino ha barrido a toda mi familia, todos los poderosos condes. Ahora también yo he de seguirles». Esa fue la última palabra del anciano rey. De su pecho salió su alma en busca de la morada de los justos. A los pies de Wiglaf se quedó en silencio e inmóvil. Entonces se le llenó a Wiglaf el corazón de tristeza cuando vio a su querido rey echado en la tierra. También su mortal enemigo, el terrible dragón, yacía allí. Ya no volaría más en medio de la noche causando estragos ni protegería su tesoro. Beowulf lo había derrotado, pero su victoria le costó la muerte. Con pena, Wiglaf se arrodilló junto a su señor. Le lavó la cara con agua, le llamaba para que despertara, pero en vano. Por mucho que quisiera, no podía llamar a su rey de vuelta a la tierra. Ninguna plegaria podía revertir el destino que el Omnipotente había adjudicado. Ahora que la lucha había terminado, no pasó mucho tiempo hasta que regresaron los cobardes que durante todo el combate habían abandonado a su rey para resguardarse en los bosques. Los viles cobardes, rompedores de juramentos, 10 de ellos, ahora acudían al lugar donde Wiglaf estaba arrodillado junto a su rey. No se atrevieron a usar su espada en el momento de necesidad de su señor, pero ahora, avergonzados, fueron con sus escudos, ataviados con sus armaduras, ahora que ya no había necesidad. Entonces Wiglaf, con su alma llena de lamentos, los miró con furia. No tenía buenas palabras para aquel grupo de cobardes. «Mirad», gritó, «el que sea fiel a la verdad afirmaría con razón que el señor que os dio esas armaduras desperdició sus regalos. Dio yelmos y cotas de malla a quienes consideraba más dignos de ello, pero cuando llegó la guerra, entonces el rey no tuvo razón para presumir de sus guerreros. Aun así, el Omnipotente le concedió valor para cobrarse venganza a él mismo con su espada. Poca protección y ayuda pude darle yo en medio del combate. Aun así, hice todo lo que pude para ayudar a mi rey. Débil soy, pero así y todo, cuando ataqué con mi espada al dragón, su llama ardió menos ferozmente. Cuando golpeé al destructor, el fuego salía con menor violencia. Demasiados pocos defensores protegieron a su rey cuando los necesitaba, y ahora a vosotros no os corresponde ninguna parte del tesoro, ni espadas, ni alegría en vuestros hogares. Sin hogar y errabundos vagaréis cuando por todas partes los nobles se enteren de vuestra huida, de vuestro ruin acto. La muerte es mejor para todo guerrero que una vida de vergüenza». Entonces con desdén dio Wiglaf la espalda a los cobardes. Por el acantilado un grupo de guerreros había estado sentado todo el día desde el alba esperando el regreso de su rey. Wiglaf ordenó que se les contara el relato de la batalla. Así, un mensajero fue a caballo hasta el acantilado. Habló en voz alta para que todos pudieran oír las lamentables noticias. «Ahora el gran señor del pueblo Gauta descansa tras su mortal encuentro con el dragón. Junto a él yace también su enemigo, derrotado por la espada. Al lado de Beowulf se encuentra Wiglaf. Un guerrero, junto a otro sin vida, guarda vigilia tanto por su amigo como por su enemigo. Ahora el pueblo danés ha de esperar tiempos de guerra, pues en cuanto la muerte del rey la conozcan los francos y los frisios, se prepararán para la batalla. Sí, tal es el mortal odio de los hombres, y creo que de todas partes nos atacarán cuando se enteren de que nuestro señor ha muerto,
pues solo él defendía nuestras tierras del enemigo. Era él solo el que protegía tanto el tesoro como el reino con su sabiduría y valor. Ahora lo mejor será que a toda prisa pongamos al gran rey en una pira funeraria. No es adecuado enterrar tesoros de poco valor con el audaz rey, pues aquí hay gran botín de incontable oro, lamentablemente pagado con su vida. Ha de devorarlos el fuego envolviéndolos con sus llamas. Ningún guerrero ha de llevar brazalete o collar en conmemoración. Ninguna hermosa muchacha ha de decorarse el cuello con el lustre del oro. No, antes, tristes en el corazón, con el oro dejado a un lado, han de vivir en una tierra que nuestro líder ha privado de la risa, del gozo, de la música. Ya no despertarán los instrumentos a los guerreros, sino que la mano que blandía la espada quedará fría. El oscuro cuervo graznará sobre los muertos y le hablará al águila de su almuerzo mientras el lobo se banqueteaba con los cuerpos de los muertos. Así habló el audaz guerrero, portador de malas noticias. Y ahora toda la tropa se levantó. Con tristeza y muchas lágrimas fueron bajo los acantilados para contemplar la terrible visión. Encontraron sobre la tierra, sin vida ni alma, a aquel que tiempo ha les había entregado regalos. Tal fue el final del gran líder que había muerto heroicamente. Entonces vieron que cerca del rey estaba tirado en la llanura el detestable dragón. 15 metros ocupaba su cuerpo, abrasado en su propio fuego, algo horroroso de ver. Él, que antiguamente se había jactado de volar por los aires en medio de la noche, ahora estaba mortalmente inmóvil. Nunca volvería a volar ni a regodearse en su cueva. A su alrededor había copas, vasijas, platos y preciosas espadas, oxidadas y desgastadas, como si hubieran estado allí durante 1000 años. Entonces Wiglaf alzó la voz y habló. A menudo un hombre valeroso ha de soportar la pena por otro, como nos ha ocurrido a nosotros. De ninguna forma podríamos haberlo refrenado de este combate. El botín que veis lo he traído yo. He estado dentro y he contemplado todos los tesoros de la cueva. Cuanto pude lo he sacado para que lo viera mi señor mientras seguía con vida. Entonces dijo muchas cosas. Me mandó saludaros y rogó que le hicierais un imponente túmulo, grande y glorioso, sobre la costa, pues era un guerrero célebre por todo el mundo. Ahora entremos y contemplemos de nuevo las maravillas de dentro de la cueva. Yo seré vuestro guía, y vosotros veréis los anillos y montones de oro en cantidades que nunca habéis visto antes. Que se construya el féretro para nuestro regreso. Entonces llevaremos a nuestro Señor al lugar donde descansará en paz con el Omnipotente. Wiglaf entonces dio orden a todos los que tenían tierras, casas y esclavos para que llevaran leña para la pira funeraria del buen rey. Ahora, dijo, las llamas devorarán, el fuego se hará fuerte y destruirá al líder de los guerreros. Él, que tan a menudo en batalla aguardaba la lluvia de flechas, ahora se marchará de aquí para siempre. Entonces Wiglaf llamó a 7 de los mejores nobles del rey y con ellos entró en la oscura caverna del tesoro. Ante ellos marchaba el guerrero con una antorcha encendida en la mano, y cuando vieron el tesoro por doquier, oro y joyas incontables, los nobles se maravillaron. Aprisa cogieron cuanto pudieron del botín y se lo llevaron. Cargaron un gran carro con montones de oro y todo tipo de objetos preciosos y lo llevaron a la pira. En cuanto a la bestia alada que yacía muerta en la llanura, la arrojaron por el acantilado hacia el mar. Allí se hundió y las olas devoraron al guardián del tesoro. Ahora colocaron al anciano rey en el féretro. Entonces, con las cabezas inclinadas y lentos pasos, sus nobles lo llevaron al acantilado donde se había dispuesto la pira funeraria. A su alrededor habían colocado yelmos y escudos y brillantes cotas de malla, y en medio estaba tumbado el gran rey, mientras los guerreros se lamentaban y lloraban por su amado señor. Entonces prendieron la pira. Se levantaron grandes llamas y oscuras nubes de humo se alzaron hacia el cielo. El rugido de las llamas se mezclaba con el llanto del pueblo gauta, mientras con apesadumbrados corazones lloraban la muerte de su señor. Entonces una anciana cantó una canción fúnebre en honor de Beowulf. Una y otra vez lloró por los terribles días que habrían de llegar. Mucho derramamiento de sangre, vergüenza y cautiverio se apoderarían de la tierra ahora que su señor había muerto. Y mientras se lamentaba, el fuego llameó y rugió hasta que se consumió. Entonces la gran pira se derrumbó en cenizas. Las llamas habían devorado el cuerpo del gran rey. El pueblo gauta construyó entonces un gran túmulo de la colina donde habían hecho la pira,
Era alto y ancho y cualquier marinero podía verlo a muchas millas de distancia. Durante 10 días construyeron el monumento al belicoso y famoso rey. Lo ciñeron con un muro de la forma más honorable que pudieron. Dentro del túmulo colocaron los anillos y brillantes joyas y todo tipo de preciosos adornos que habían cogido del botín del dragón. Y así dejaron el gran tesoro en posesión de la tierra. Pusieron el oro en ella, donde continúa siendo tan inútil a los hombres como antiguamente. Entonces alrededor del túmulo cabalgaron despacio 12 caudillos, y mientras cabalgaban hablaban y cantaban sobre su rey. Alabaron su valor, cantaron su valentía y su gentileza. De esta forma debe un hombre alabar a su señor y amarle. Así el pueblo gauta lloró por su señor caído. Sus compañeros dijeron que de todos los reyes de la tierra había sido el mejor. De los hombres había sido el más cortés y amable, y para su pueblo el más magnánimo. De todos los reyes había sido el más digno de alabanza. De esta forma se marchó el gran rey a su descanso final.